Hay conversaciones que llevamos postergando durante meses, a veces años. Las conocemos bien. Las sentimos en el pecho cada vez que estamos cerca de esa persona, cada vez que el silencio entre dos personas dice más que cualquier palabra. Si eres Géminis, probablemente sabes exactamente de qué se trata esto. Tienes una mente brillante, una capacidad enorme para conectar ideas, para ver todos los ángulos de una situación. Y aún así, hay algo que no has dicho. Algo que se queda dando vueltas, que se convierte en ruido, que no te deja descansar del todo. Lo que nadie te dice es que ese silencio tiene un costo. No un costo abstracto. Un costo real en tu energía, en tus relaciones, en cómo te sientes al levantarte cada mañana. En este video vas a entender por qué esa conversación pendiente existe, por qué la has evitado, y lo más importante, cómo tenerla de una manera que finalmente traiga la claridad que llevas buscando. Si te vas sin escuchar esto hasta el final, es posible que sigas cargando algo que podría resolverse antes de que termine esta semana. Tip 1. ¿Por qué Géminis vive con más confusión de la que necesita? Géminis es el signo del pensamiento. No hay nadie que procese el mundo con tanta velocidad, que vea tantas posibilidades al mismo tiempo, que pueda sostener ideas opuestas en la mente sin que eso parezca una contradicción. Eso es un regalo enorme. Pero como todos los regalos grandes, tiene su sombra. Cuando la mente de Géminis trabaja sin parar, puede generar más preguntas que respuestas. Puede analizar una situación desde 10 ángulos distintos y terminar más confundido que cuando empezó. Puede dar vueltas a algo tan profundamente que lo que era simple se convierte en algo complicado. Y esto no es un defecto. Es simplemente lo que pasa cuando una mente poderosa no tiene un ancla. La confusión de Géminis rara vez viene de afuera. No es que el mundo sea demasiado complicado para entenderlo. La confusión viene de adentro, de la acumulación de pensamientos que no se han expresado, de conversaciones que ocurrieron solo en la cabeza pero nunca en voz alta, de preguntas que se formularon pero a las que nunca se buscó respuesta de verdad. Piensa en un río. Cuando el agua fluye libremente, es clara. Puedes ver el fondo. Puedes ver los peces. Pero cuando el agua se detiene, cuando no hay movimiento, empieza a estancarse. Lo mismo pasa con la mente de Géminis cuando no hay salida para todo lo que genera. La persona mayor de 60 años que lleva décadas observando su propia mente sabe esto mejor que nadie. Sabe que hay periodos en los que el pensamiento se vuelve circular, en los que parece que las mismas preguntas regresan una y otra vez sin traer respuestas nuevas. Eso no es señal de debilidad. Es señal de que algo está atascado y necesita moverse. Lo que genera esa confusión con más frecuencia en Géminis es algo muy específico. No es la falta de información. No es la falta de inteligencia. Es la acumulación de cosas no dichas. Es el peso de conversaciones que se han imaginado 1000 veces pero que nunca ocurrieron en la realidad. Cada vez que Géminis piensa en decir algo y decide no decirlo, ese pensamiento no desaparece. Se queda. Se acumula. Se convierte en ruido de fondo. Y ese ruido tiene un efecto muy concreto. Hace que sea más difícil concentrarse en lo que realmente importa. Hace que las relaciones se vuelvan más complicadas de lo que necesitan ser. Hace que la energía que podría usarse para crear, para conectar, para disfrutar, se gaste en gestionar ese ruido interno. La buena noticia es que el camino para salir de esa confusión no es pensar más. Es hablar. Es tener la conversación que se ha evitado. Y eso, aunque suene simple, requiere entender primero por qué se ha evitado. Porque la razón no siempre es obvia. La razón, muchas veces, sorprende incluso a la propia persona que la descubre. La confusión de Géminis no es su destino. Es una señal. Y en la próxima sección vas a entender exactamente qué es lo que esa señal está tratando de decirte. Tip 2. Lo que Géminis evita decir y cómo eso mantiene la confusión viva. Hay algo que Géminis rara vez admite, ni siquiera a sí mismo. Hay palabras que sabe que necesita decir, conversaciones que siente que necesita tener, pero que evita de maneras muy creativas. Y la creatividad de Géminis es tal que esa evasión puede parecer muy razonable, muy justificada, incluso muy inteligente. Se dice a sí mismo que no es el momento adecuado. Que la otra persona no está en condiciones de escuchar.
que si lo dice de cierta manera puede malinterpretarse, que es mejor esperar a que las circunstancias sean más favorables. Y cada una de esas razones tiene algo de verdad, lo cual las hace especialmente convincentes. Pero debajo de todas esas razones existe algo más simple y más humano. Existe el miedo. El miedo de Géminis frente a ciertas conversaciones no es el miedo a hablar. Géminis habla bien, con facilidad, con gracia. El miedo es a lo que podría pasar después de hablar. A la respuesta que podría recibir. A la posibilidad de que decir la verdad cambie algo que, aunque incómodo, al menos es conocido. Hay una cosa que Géminis evita decir con más frecuencia que cualquier otra. No es siempre la misma cosa para cada persona, pero tiene una característica común. Es algo que revela cómo se siente de verdad. No lo que piensa, no lo que analiza, no lo que concluye después de mucho razonamiento. Lo que siente. Y expresar lo que se siente, para una mente tan orientada al pensamiento como la de Géminis, puede sentirse como quedar en una posición vulnerable. La vulnerabilidad no es debilidad. Esto lo saben quienes han vivido suficiente. Quienes han visto que las relaciones que resistieron el tiempo fueron las que pudieron sostenerse en la honestidad, no en la imagen. Pero saberlo en la mente y sentirlo en el corazón son dos cosas distintas. Y Géminis, a veces, sabe algo con la mente mucho antes de poder vivirlo con el cuerpo y el corazón. Lo que mantiene la confusión viva no es la situación en sí misma. Es el espacio que existe entre lo que se piensa y lo que se dice. Ese espacio, cuando es demasiado grande, se llena de interpretaciones, de supuestos, de historias que se inventan para explicar lo que no se ha preguntado directamente. Y esas historias casi siempre son peores que la realidad. Piensa en un jardín en otoño. Si no se limpian las hojas caídas, si no se retira lo que ya terminó su ciclo, el jardín no puede recibir lo nuevo que viene. El suelo se tapa. La luz no llega bien. Las raíces no pueden crecer. Lo que se evita decir funciona exactamente así. Ocupa un espacio que podría estar libre para algo mejor. La persona que lleva 6, 7, 8 décadas de vida ha visto este patrón repetirse. Ha visto cómo las cosas no dichas se convierten en distancia entre personas que se quieren. Ha visto cómo un silencio puede durar más de lo que nadie planeó. Y ha aprendido, a veces a un costo alto, que la conversación que se evita durante años sigue esperando. No desaparece. Solo se hace más pesada. Géminis que decide hablar, que decide decir lo que ha callado, no está siendo impulsivo. Está siendo valiente. Está eligiendo la claridad sobre la comodidad falsa del silencio. Y esa decisión tiene efectos que van mucho más allá de la conversación misma. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. ¿Cuándo es el momento correcto para tener esa conversación? Una de las preguntas que Géminis se hace con más frecuencia cuando se trata de tener una conversación difícil es si este es el momento adecuado. Y la respuesta honesta es que esta pregunta, aunque parece práctica y razonable, a veces es una forma muy sofisticada de postergar. Esto no significa que el momento no importe. Importa. Hay momentos en los que una conversación puede aterrizar bien y momentos en los que el mismo mensaje, dicho con las mismas palabras, va a encontrar una puerta cerrada. La diferencia entre los dos no siempre es evidente, pero hay señales que se pueden aprender a reconocer. El momento correcto para una conversación no es el momento perfecto. No existe el momento perfecto. Esperar a que todo esté alineado, a que la otra persona esté de excelente humor, a que las circunstancias sean ideales, puede significar esperar para siempre. Lo que sí existe es un momento suficientemente bueno. Un momento en el que hay espacio, hay disposición y hay la energía necesaria para que la conversación sea recibida. Una señal clara de que el momento es bueno es cuando tanto tú como la otra persona tienen tiempo real, no tiempo robado de otra cosa. Las conversaciones importantes no prosperan en los márgenes. No en los 5 minutos antes de que alguien tenga que salir,
no en medio de una comida con otras personas alrededor, no cuando uno de los dos está claramente agotado o preocupado por otra cosa. La conversación que importa merece un espacio que la sostenga. Otra señal es el estado interno de quien va a hablar. Si Géminis está en un momento de claridad, si sabe lo que quiere decir y por qué, si está conectado con su propio centro, el momento es bueno. Si, en cambio, está en un pico de ansiedad, de enojo, de confusión intensa, esperar unas horas o un día puede marcar una diferencia enorme en cómo sale la conversación. Hay una sabiduría en el mundo natural que los seres humanos conocen bien cuando tienen muchos años de vida. El agricultor no planta en cualquier momento del año. No porque sea indeciso o miedoso, sino porque conoce los ciclos. Sabe cuando la tierra está lista para recibir. Y esa sabiduría no es pasividad. Es inteligencia práctica. Géminis puede aplicar esa misma inteligencia a sus conversaciones. Pero aquí está el punto que importa más que cualquier otro. Hay una diferencia enorme entre esperar el momento adecuado y usar la búsqueda del momento adecuado como excusa para no hablar nunca. La primera es sabiduría. La segunda es evasión disfrazada de prudencia. Y Géminis, con toda su capacidad de análisis, puede distinguir entre las dos si se detiene un momento a preguntarse honestamente cuál es la que está usando. Si la conversación lleva semanas o meses esperando el momento correcto, si cada vez que se acerca el momento aparece una razón nueva para posponerlo, esa es información importante. No información sobre las circunstancias externas. Información sobre lo que está pasando por dentro. El momento correcto para tener la conversación que importa es, en la mayoría de los casos, antes de lo que se cree. Y el siguiente paso es saber cómo prepararse para ella de adentro hacia afuera. Eso es exactamente lo que viene a continuación. Tip 4. Cómo prepararse internamente para hablar con claridad. Hablar con claridad no empieza en la boca. Empieza mucho antes. Empieza en el momento en que alguien se sienta consigo mismo y se pregunta de verdad qué es lo que quiere decir y por qué. Sin esa preparación interna, la conversación puede terminar siendo una descarga emocional disfrazada de comunicación. O puede terminar en una retirada a mitad de camino porque no se encontraron las palabras. O puede terminar en algo que se dijo pero que no era lo que realmente se quería decir. La preparación interna que Géminis necesita para hablar con claridad tiene varios pasos, y ninguno de ellos requiere mucho tiempo. Requieren honestidad. El primero es identificar exactamente qué es lo que se quiere comunicar. No la historia completa de cómo se llegó aquí, no todos los detalles del contexto, no la lista de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Lo esencial. Si tuvieras que decirlo en 3 frases, ¿cuáles serían? Géminis tiende a expandir, a añadir capas, a incluir todo el contexto. Pero la conversación que conecta, que realmente llega, suele ser la que va directo al centro. El segundo paso es entender cuál es la intención de la conversación. No lo que se quiere que la otra persona haga o diga, sino lo que se busca lograr con el hecho de hablar. ¿Se busca que la otra persona entienda algo? ¿Se busca entender algo de la otra persona? ¿Se busca resolver algo concreto? ¿Se busca simplemente expresar algo que ha estado guardado demasiado tiempo? La intención da dirección. Y cuando hay dirección, es mucho más fácil que la conversación llegue a algún lugar. El tercero es hacer las paces con la posibilidad de que la conversación no salga exactamente como se imagina. Ninguna conversación real sale exactamente como se planea, porque la otra persona no es un guión, es un ser humano con su propio mundo interior. Prepararse para eso no significa esperar lo peor. Significa entrar a la conversación con las manos abiertas en lugar de aferradas a un resultado específico. Hay un ejercicio simple que puede ayudar enormemente. Antes de tener la conversación, escribe lo que quieres decir. No para leerlo después durante la conversación, sino para clarificarlo en tu propia mente. Cuando se escribe algo, el pensamiento se organiza de una manera distinta a cuando simplemente se piensa. Las contradicciones se vuelven visibles. Las partes que realmente importan destacan. Lo que es secundario se reconoce como tal. La persona que ha vivido muchos años sabe que las conversaciones que cambiaron algo en su vida, las que realmente importaron, no fueron las espontáneas. Fueron las que llegaron desde un lugar de claridad interna, aunque en el momento sonaran sencillas y directas. La claridad interna no se improvisa.
Se construye con un poco de silencio y mucha honestidad. Géminis que se toma el tiempo de prepararse así no está siendo calculador. Está siendo responsable con la conversación, con la otra persona y consigo mismo. Y esa responsabilidad es exactamente lo que hace que las palabras tengan peso real, que lleguen de verdad, que cambien algo. Cuando la preparación está hecha, cuando hay claridad de qué se quiere decir y por qué, lo que queda es encontrar las palabras. Y no todas las palabras funcionan igual. Las que abren son muy distintas a las que cierran. Y de eso se trata el siguiente punto. Tip 5. Las palabras que abren y las que cierran el entendimiento con los demás. Las palabras tienen temperatura. Hay palabras que calientan el espacio entre dos personas y hay palabras que lo enfrían. Hay palabras que abren puertas y hay palabras que las cierran. Y Géminis, que tiene un dominio del lenguaje que pocos signos igualan, a veces sin darse cuenta elige las segundas cuando necesita las primeras. La diferencia entre las palabras que abren y las que cierran no siempre está en el contenido. Está en la estructura. Está en si el mensaje coloca a la otra persona en posición de defenderse o en posición de escuchar. Y ese matiz cambia todo. Las palabras que cierran suelen empezar con acusaciones o generalizaciones. Empiezan con frases como tú siempre o tú nunca, que aunque pueden contener algo de verdad, activan en la otra persona una respuesta defensiva inmediata. Cuando alguien se siente atacado, aunque el ataque sea suave, deja de escuchar lo que se le dice y empieza a pensar en cómo defenderse. En ese momento la conversación dejó de ser una conversación. Se convirtió en un debate donde ambos buscan ganar en lugar de entenderse. Las palabras que abren hablan desde la experiencia propia. Dicen cómo algo se siente, no qué hizo el otro. Hay una diferencia enorme entre decir cuando eso pasa, yo me siento alejado de ti y decir tú me haces sentir alejado de ti. El contenido es casi el mismo. El efecto es completamente distinto. En el primer caso, la otra persona puede escuchar. En el segundo, necesita defenderse. Para Géminis, que tiene facilidad con las palabras, esto puede parecer una técnica. Pero no es una técnica. Es una comprensión de cómo funciona el entendimiento entre personas. Es reconocer que la comunicación no termina cuando alguien habla. Termina cuando alguien es escuchado. Y para que alguien pueda escuchar, necesita sentir que no está siendo juzgado mientras lo hace. Hay otras palabras que cierran de manera más sutil. Las palabras que minimizan. No es para tanto, ya lo superarás, exageras. Estas palabras, aunque a veces se dicen con la intención de calmar, lo que hacen es invalidar lo que la otra persona siente. Y cuando alguien siente que lo que siente no tiene valor, deja de compartirlo. El espacio entre dos personas se hace más grande. Las palabras que abren más poderosamente son las de reconocimiento. Entiendo que para ti esto fue difícil. Veo que esto te importa. Tiene sentido que te hayas sentido así. Estas palabras no significan que estés de acuerdo con todo lo que la otra persona piensa. Significan que estás dispuesto a verla. Y cuando alguien se siente visto, puede bajar la guardia. Y cuando alguien baja la guardia, la conversación puede ir a lugares reales. Piensa en un árbol en primavera. Después de un invierno largo, cuando la temperatura empieza a subir, cuando el sol llega con más fuerza, el árbol no decide abrirse. Se abre porque las condiciones son las correctas. Las palabras que abren crean esas condiciones en una conversación. Le dicen al otro que es seguro estar ahí, que no hay trampa, que el objetivo es entenderse, no ganar. Géminis que aprende a elegir con conciencia las palabras que usa en las conversaciones difíciles descubre algo sorprendente. Las conversaciones que temía se vuelven más fáciles. No porque dejen de importar, sino porque hay un camino claro para transitar. Y ese camino lleva a algo que Géminis necesita tanto como el aire. Que lo escuchen de verdad. Eso es lo que viene en el siguiente punto. Tip 6. Lo que Géminis necesita escuchar tanto como necesita ser escuchado. Hay algo que se habla poco sobre Géminis y la comunicación. Se habla mucho de que Géminis habla bien, de que tiene facilidad para expresarse, de que su mente ágil le permite articular ideas con precisión. Todo eso es verdad. Pero lo que se menciona menos es cuánto necesita Géminis ser escuchado. No que le respondan. No que le den consejos. Ser escuchado de verdad.
Existe una diferencia enorme entre que alguien te responda y que alguien te escuche. Cuando alguien te responde, está procesando lo que dijiste a través de su propio filtro y te devuelve lo que ese filtro produce. Puede ser útil. Puede incluso ser interesante. Pero no es lo mismo que sentir que lo que dijiste llegó a alguien, que esa persona lo recibió sin inmediatamente convertirlo en algo más. Géminis, que tiene tanto ruido interno, que procesa tan rápido, que genera tantas ideas, experimenta algo muy particular cuando alguien lo escucha de verdad. El ruido se calma. No porque la otra persona haya resuelto algo, sino porque el simple acto de ser recibido hace que la carga se alivie. Es como cuando se habla con un árbol viejo en un momento de quietud. Algo en el cuerpo se asienta. Algo en el pecho se suelta. Pero para que Géminis pueda ser escuchado, primero tiene que estar dispuesto a decir lo que realmente quiere que escuchen. No la versión pulida, no la versión analizada, no la versión que ya tiene respuesta incluida. La versión sin terminar. La que quizás no tiene una conclusión clara todavía. La que viene de adentro y no del análisis. Y aquí está la paradoja que Géminis necesita entender. Para que los demás puedan escucharte de la manera que necesitas, a veces tienes que mostrarles qué tipo de escucha estás buscando. La gente no siempre sabe que quieres que te escuchen sin consejos. No siempre sabe que lo que necesitas en ese momento no es que te digan qué hacer, sino simplemente que estén presentes con lo que estás viviendo. Decirle a alguien ahora mismo solo necesito que me escuches, no que me des soluciones, no es debilidad. Es una claridad enorme. Es quitarle a la otra persona la tarea imposible de adivinar qué necesitas. Y cuando la otra persona sabe qué tipo de presencia se necesita de ella, puede dártela con mucho más éxito. Géminis también necesita escuchar ciertas cosas de las personas que le importan. Necesita escuchar que sus cambios de opinión no lo hacen inconsistente, que su curiosidad no lo hace superficial, que su necesidad de estimulación mental no es un defecto. Necesita escuchar que su forma de procesar el mundo, aunque diferente a la de otros, tiene valor. Estas palabras, cuando vienen de alguien en quien confía, hacen algo que ningún análisis puede hacer. Lo anclan. La persona mayor de 60 años sabe que hay una diferencia entre los vínculos que duren y los que no, y una de las diferencias más claras es que en los vínculos que duran, ambas personas saben cómo escuchar al otro de la manera que ese otro necesita ser escuchado. Eso no se improvisa. Se construye con años de atención y honestidad. Y empieza siempre con que alguien da el primer paso de decir lo que necesita. Géminis tiene ese primer paso disponible ahora mismo. Lo que viene después de darlo, cuando la otra persona responde, eso también necesita ser manejado. Y hay una manera de hacerlo que protege el centro de Géminis sin cerrarse a lo que el otro trae. Eso es lo que sigue. Tip 7. Cómo manejar la respuesta del otro sin perder el centro. Tener una conversación importante no termina cuando Géminis termina de hablar. En ese momento, empieza la segunda parte, que es muchas veces la más difícil. La parte en la que hay que escuchar la respuesta. Y la respuesta del otro no siempre es lo que se esperaba. A veces sorprende, a veces duele, a veces confunde, a veces decepciona. Saber cómo estar presente con esa respuesta sin reaccionar de manera que descarrile la conversación es una habilidad que vale cualquier esfuerzo. Lo primero que hay que entender es que la respuesta del otro le pertenece a él. No es información sobre ti, aunque trate de ti. Es información sobre cómo esa persona procesa lo que escuchó, filtrado por su historia, sus miedos, sus esperanzas, su propio mundo interior. Cuando alguien responde con defensa, no necesariamente está diciéndote que lo que dijiste estaba mal. Está diciéndote que algo de lo que escuchó tocó algo sensible en él. Eso es su proceso, no una sentencia sobre el tuyo. Géminis tiene un reflejo muy particular frente a respuestas que no esperaba. Como procesa tan rápido, su primera reacción puede ser inmediata y muy intensa. Puede sentir la necesidad de corregir, de aclarar, de agregar contexto, de explicar que no quería decir eso, de reparar rápidamente lo que percibe como un malentendido. Y aunque esa intención viene de un lugar bueno, actuar desde ese reflejo puede hacer que la conversación se acelere demasiado antes de que cualquiera de los dos haya podido procesar lo que acaba de pasar. Hay una práctica que cambia todo en estos momentos. Antes de responder a lo que el otro dijo, tomarse un momento real de pausa.
No un segundo de silencio incómodo. No siempre de la manera que se esperaba. A veces el resultado externo no es lo que se imaginaba. A veces la otra persona no reacciona de la manera que se hubiera querido. A veces la conversación no resuelve todo de una vez. Pero algo cambia en Géminis de todas maneras. Algo interno, algo que nadie más puede ver pero que Géminis siente claramente. Lo primero que cambia es el peso. El peso de lo no dicho tiene una presencia física real. No es metáfora. Es una tensión que se lleva en los hombros, en el pecho, en la mandíbula, en el sueño. Cuando eso se dice, cuando sale, cuando ya no vive solo dentro de la cabeza sino que existió en el mundo real, ese peso se levanta. No gradualmente. Rápidamente. A veces de manera sorprendente. Lo segundo que cambia es la relación con la persona con quien se tuvo la conversación. Incluso si la conversación fue difícil, incluso si hubo momentos de tensión o de malentendido, el hecho de que dos personas pudieran estar en ese espacio juntas cambia algo entre ellas. Los vínculos no se profundizan en los momentos fáciles. Se profundizan en los momentos en que dos personas eligen estar presentes el uno para el otro a pesar de la incomodidad. Lo tercero que cambia es la imagen que Géminis tiene de sí mismo. Hay algo que ocurre cuando alguien hace algo que temía hacer y descubre que pudo. Que sobrevivió. Que el mundo no se derrumbó. Que la conversación, aunque imperfecta, fue posible. Esa experiencia construye una confianza que ningún pensamiento puede construir. Es la diferencia entre saber que eres capaz de algo y haberlo comprobado. Lo cuarto es la energía. Cuando la mente de Géminis ya no está ocupada gestionando lo que no se dijo, esa energía queda libre. Y Géminis, con esa energía liberada, vuelve a ser el que conecta, el que crea, el que observa el mundo con curiosidad genuina. Porque la curiosidad de Géminis se bloquea cuando hay demasiado peso interno. Cuando ese peso se alivia, la curiosidad vuelve. Y con ella vuelve el Géminis que disfruta de verdad estar vivo. Lo quinto es la claridad. La claridad que Géminis llevaba buscando no en libros, no en análisis, no en conversaciones con sí mismo, sino en el acto de hablar con el otro. Porque muchas veces no se sabe exactamente lo que se piensa sobre algo hasta que se dice en voz alta a alguien. El acto de hablar organiza el pensamiento de una manera que el simple pensar no puede. Y esa claridad, una vez que llega, es muy difícil que se vaya. Piensa en el invierno que termina. No termina de golpe. Hay días fríos todavía. Pero hay un momento en que algo cambia, en que la luz tiene una calidad distinta, en que se siente que la Tierra está comenzando a despertar debajo de todo. Esa conversación que Géminis tiene es ese momento. No resuelve todo, pero cambia la dirección. Y en la vida, la dirección importa más que la velocidad. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. Las relaciones que se fortalecen cuando Géminis habla con honestidad. Cuando Géminis decide hablar con honestidad, no todas las relaciones reaccionan igual. Y eso es información valiosa. Porque la honestidad tiene una función muy particular en los vínculos. Funciona como un filtro natural. Las relaciones que pueden sostenerse en la honestidad se fortalecen. Las que no podían sostenerse en ella se revelan como lo que siempre fueron. Esto no significa que haya que ir por la vida diciéndole a todos lo que se piensa de ellos en todo momento. La honestidad que fortalece vínculos es la honestidad que viene de un lugar de respeto y de cuidado. Es la que dice lo que hay que decir porque la relación importa lo suficiente como para no vivir en una versión falsa de ella. Las relaciones que más se fortalecen cuando Géminis habla con honestidad son las que ya tenían una base real. Las que se construyeron sobre algo verdadero, sobre momentos de conexión genuina, sobre la sensación de haber sido visto por el otro. Esas relaciones estaban esperando esta honestidad. Estaban esperando poder ir a una profundidad mayor. Piensa en una raíz que crece debajo de la tierra. No se ve. Nadie la observa crecer. Pero está ahí, haciéndose más fuerte, llegando más hondo, asegurando que el árbol encima pueda resistir cualquier cosa. La honestidad entre dos personas es así.
No siempre se nota en la superficie, pero cambia la solidez de todo lo que está encima. Los vínculos familiares de Géminis, cuando pasan por una conversación honesta, muchas veces se transforman de maneras que ninguno de los dos esperaba. Hay una razón para eso. En las familias se acumula mucho silencio con el tiempo. Se crean acuerdos tácitos de no hablar de ciertas cosas. Y ese silencio, aunque parece mantener la paz, en realidad crea una distancia que con los años se hace más difícil de cruzar. Una conversación honesta puede cruzar esa distancia en minutos. Puede recuperar en minutos años de alejamiento que nadie planeó pero que todos permitieron. Las amistades de larga duración también se transforman. El amigo que lleva décadas en la vida de Géminis y que siempre estuvo ahí puede conocer a Géminis de una manera nueva cuando Géminis se muestra de verdad. No la versión social, no la versión inteligente y ágil que siempre tiene algo interesante que decir. La versión humana, con dudas y miedos y cosas sin resolver. Esa versión es la que crea vínculos que van más allá de lo agradable. Que crean algo real. Quienes llevan más de 6 décadas en este mundo saben que la cantidad de relaciones importa mucho menos que la calidad. Saben que tener 1 o 2 vínculos que pueden sostenerse en la honestidad completa vale más que 10 relaciones de superficie. Géminis, que tiende a conectar con muchas personas, que tiene una red amplia de contactos y conocidos, puede descubrir al hablar con honestidad cuáles de esos vínculos tienen la profundidad para convertirse en algo mucho más significativo. Y luego están las relaciones que se revelan como incapaces de sostenerse en la honestidad. Esas también son información valiosa. No para juzgar a nadie, sino para entender dónde vale la pena poner la energía. La energía de Géminis es valiosa. Saber dónde invertirla es sabiduría. Y esa sabiduría viene de haber hablado con honestidad y haber visto cómo cada relación respondió. Lo que ese proceso crea en el interior de Géminis es algo que nadie puede quitarle. Eso es lo que sigue. Tip 10. La claridad interna que llega cuando ya no hay nada sin decir. Hay un estado que Géminis rara vez experimenta durante periodos prolongados. Un estado de quietud interna. No de aburrimiento, no de vacío, sino de paz. Una sensación de que la mente puede descansar porque no hay nada urgente que resolver, nada pendiente que pide atención, nada que se quedó a mitad de camino. Ese estado llega cuando ya no hay nada sin decir. Cuando las conversaciones que importaban ocurrieron. Cuando las personas que merecían saber lo que Géminis piensa y siente lo saben. Cuando el espacio interno ya no está lleno de borradores de conversaciones que nunca se enviaron. La claridad interna no es un estado abstracto. Tiene efectos muy concretos en cómo se vive cada día. Cuando hay claridad interna, las decisiones se toman con más facilidad. No porque sean más simples, sino porque el ruido que las complicaba desapareció. Cuando hay claridad interna, las relaciones fluyen con más naturalidad. No porque los problemas desaparecieran, sino porque hay honestidad como base y la honestidad simplifica todo. Cuando hay claridad interna, Géminis duerme mejor. Esto no es metáfora. La mente que procesa todo a alta velocidad puede descansar cuando no tiene conversaciones pendientes que revisar, cuando no hay cosas no dichas que siguen esperando salir. El cuerpo lo nota. El descanso se hace más real, más profundo. Hay algo más que ocurre con la claridad interna que pocas veces se menciona. Cambia como Géminis percibe el tiempo. Cuando hay mucho sin decir, el tiempo parece irse en gestionar ese peso. Cada interacción tiene ese fondo de conversaciones pendientes que no se han tenido. Pero cuando ya no hay nada sin decir, el tiempo se vive de manera diferente. Hay presencia donde antes había preocupación. Hay disfrute donde antes había ruido. Para la persona que ha vivido muchas décadas, esto tiene un significado especial. Porque se sabe en el cuerpo y en el alma, que el tiempo es finito. Que hay una cantidad de días y que cada uno importa. Vivir con conversaciones pendientes es vivir con una deuda que se paga con la calidad de los días. Liberarse de esas conversaciones es recuperar la plenitud de cada momento. Piensa en el cielo después de una tormenta larga. Cuando las nubes se dispersan y el cielo queda limpio, hay una calidad de luz que no existía antes de la tormenta. Los colores son más vívidos. El aire es más fresco. La visibilidad es perfecta.
La claridad interna que llega cuando ya no hay nada sin decir es exactamente así. No es que el mundo sea diferente. Es que puede verse con una claridad que antes no estaba disponible. Géminis que llega a ese estado descubre algo que ha buscado en muchos lugares. Descubre que la claridad que buscaba afuera, en los libros, en los análisis, en las conversaciones con sí mismo, estaba esperando en el acto de hablar con los otros. Que la mente, por brillante que sea, no puede darse a sí misma lo que solo puede venir del encuentro real con otro ser humano. Y desde ese lugar de claridad, desde ese espacio de nada pendiente, Géminis puede comenzar lo que sigue. Con energía nueva. Con relaciones más reales. Con una versión de sí mismo más honesta y más completa que la que existía antes de tener esas conversaciones. Hay un momento en la vida en que uno deja de esperar que las cosas se acomoden solas. No porque sea resignación. Al contrario. Es el momento en que uno entiende que la claridad no llega del cielo. Llega de las decisiones que se toman, de las palabras que se dicen, de las conversaciones que se eligen tener aunque cueste. Géminis lleva dentro una capacidad enorme para comunicarse, para conectar, para hacer que las ideas y los sentimientos lleguen a otros. Pero esa capacidad solo da sus frutos completos cuando se usa con honestidad. Cuando no se usa solo para hablar bien o para impresionar o para entretener, sino para decir lo que de verdad importa. Lo que has escuchado hoy no es una lista de técnicas. Es un camino. Un camino que empieza en el interior, con la pregunta honesta de qué es lo que has callado y por qué. Que continúa con la decisión de decirlo, con las palabras correctas, en el momento adecuado, desde un lugar de claridad y de cuidado. Y que termina en ese espacio que Géminis merece habitar. Un espacio de paz interna, de relaciones reales, de energía libre para lo que viene. Las relaciones que se fortalecen cuando hablas con honestidad son las que valen la pena. Los vínculos que se rompen frente a la verdad eran frágiles desde antes. Y tú, que llevas tantos años aprendiendo y creciendo y observando cómo funciona la vida, ya sabes distinguir entre los dos. La claridad no es un lujo. Es el estado natural de una mente que ya no carga lo que no le pertenece. Y cuando esa claridad llega, cuando el ruido se calma y lo que queda es la paz de haber dicho lo que había que decir, descubres que eso era lo que siempre estuviste buscando. No esperes el momento perfecto. No esperes sentirte listo del todo. Da el paso que puedes dar hoy. Una conversación. Una sola. Y observa lo que ese paso mueve en tu vida. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.